Visionarias presenta su informativo Vis a Vis, hoy con Carla Arcentales, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias CC y sigue la transmisión en vivo. Este programa es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis, hoy con Carla Arcentales. Bienvenidos. Una excelente mañana para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a Vis a Vis. Arranco con una información importantísima porque Ecuador hoy se encuentra en los titulares del mundo entero a propósito de un informe de la Organización Internacional ACLED que ubica a nuestro país entre uno de los países más peligrosos del mundo, exactamente el sexto país más peligroso del mundo. Según el análisis que hace esta organización internacional en este 2025, dice que en total hubo 204.605 eventos violentos con más de 640.000 muertos y un promedio de 550 incidentes diarios. ¿Cuáles son esos países que han llamado la atención de esta organización? Tenemos por aquí Palestina, que obviamente presenta este conflicto geográficamente extendido y que habla de mucha violencia. El 70% de la violencia se ubica entre Gaza. También Myanmar dice que el conflicto es bastante fragmentado, con más de 1.200 grupos armados que habrían participado en al menos un evento violento en el año. También Pakistán se volvió más peligroso para los civiles en los últimos 12 meses, con varias muertes. Haití se ha vuelto un país bastante letal y peligroso para la población civil, con más de 4.500 haitianos que murieron como resultado de la violencia política, y también han aumentado en ese país los ataques contra civiles. Y está, por supuesto, nuestro país, que dice que Ecuador se ha vuelto letal, con más de 1.000 personas asesinadas por violencia política en comparación con el 2024. Esto de alguna manera tiene que llamar la atención de las autoridades, porque como les digo, Ecuador hoy es noticia en el mundo entero y no por algo positivo. Vamos a ver para el 2026 cuáles son esas estrategias que emprende el gobierno nacional. Si bien es cierto, cabecillas de bandas narcodelictivas han sido detenidos, el trabajo de todo el contingente de seguridad de nuestro país está trabajando por aquello. Creo que no es suficiente, se necesitan muchas más estrategias, y el apoyo que tenemos en estos momentos con Estados Unidos como aliado va a ser importantísimo para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Bienvenidos y bienvenidas. Que te rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Surone tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica,
De sintometría ósea, agenda tu chequeo al 1-800-VALLES. Por otra parte, les cuento que el día de hoy estaremos conversando y está conectada con nosotros ya Michelle Maffei. Ella es analista en seguridad, a quien quiero darle la bienvenida. Gracias, Michelle, por estar con nosotros. Ayer hubo una noticia que impactó muchísimo porque alias Churrón, su nombre exacto, Francisco Manuel Bermúdez Cagua, el cabecilla de una organización criminal en Ecuador, específicamente de los choneros, está siendo buscado ya también por los Estados Unidos con una recompensa millonaria de $5 millones. Pero Michelle, usted que es la especialista en esto, ¿quién es alias Churrón? ¿Por qué esa recompensa tan jugosa? ¿Qué se quiere detrás de él y qué nexos tenía con Fito y con Topo? Bienvenida. No, muchísimas gracias, buenos días, gracias otra vez por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Y bueno, cuando hablamos de que hay una recompensa de $5 millones por parte del Departamento de Estado, específicamente de los Estados Unidos, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, no necesariamente es en sí una recompensa millonaria. Cuando hablamos del crimen organizado te mueve muchísimo más que $5 millones. Ahora, lo interesante de alias Churrón es que él era se puede decir lo que se considera en Estados Unidos un capitán o un lieutenant, básicamente. Entonces es un capo como tal, es un capitán dentro de la estructura delictiva, en este caso los choneros. Lo interesante de alias Churrón es que él pertenecía a un GDO, o más que todo en ese entonces una pandilla manabita llamada Los Gatos Secos, si es que mi memoria no me falla. Y en el momento que entra al sistema de prisiones, se hace amigo del caporal como tal, que era otro capitán, que ahí es donde entra alias Topo. Alias Topo era un capitán para los choneros, muy aliado evidentemente de alias Fito, y empieza vía alias Topo, se podría decir, la amistad dentro del centro penitenciario entre Churrón, Topo y por ende Fito. Lo particular es que en estos últimos años, específicamente cuando Fito toma el liderazgo de los choneros, alias Churrón y alias Topo se hacen básicamente los capitanes número 2 en sí, o los capitanes máximos dentro de la estructura delictiva. Perdón que interrumpa, Michelle, pero dice usted que los dos, entre Fito y Churrón, empiezan a hacerse los máximos cabecillas. ¿Quién estaba sobre Fito o quién sobre Churrón? No necesariamente, no. Fito es el don. Básicamente, cuando hablamos del don, a mí me gusta mucho ejemplificar la estructura organizacional de la mafia italiana, que es más transparente. Se ha conocido más acerca de la mafia italiana y básicamente extrapolar ese conocimiento a cómo en operaciones trabajan, por ejemplo, otros GDOs. En el caso de los choneros, cuando Fito era un líder, era el líder de los choneros, él era el don. El don básicamente es el líder máximo de esa estructura delictiva. Si ustedes han visto, por ejemplo, El Padrino como tal era el don, la estructura máxima, y las 5 familias dentro de la mafia italiana. Cuando hablamos de los capitanes son alias Topo y alias el Churrón. ¿Y cuál es en sí el objetivo de estos dos capitanes? O como se los considera también en Estados Unidos, lieutenants como tal, una connotación muy militar como tal. Ellos son el nexo entre el líder máximo, que en su caso era Fito, con los soldados de pie, es decir, los criminales que están en la calle. Lo particular de ser un capitán como tal dentro de una estructura delictiva es que el capitán es el que maneja todas las estructuras de lavado de activos y conexiones con el sector público y privado. ¿Por qué? Porque el objetivo de los capitanes, aparte de mantener a los soldados de a pie, es decir, a criminales de tercera o de último rango dentro de la estructura criminal en orden, el punto es que ellos tienen que lucrar, es decir, generar dinero para, en ese entonces, alias Fito, que es el don de la estructura criminal. Perfecto, me queda bastante claro. Entonces, ¿cuál era en realidad el trabajo de alias Churrón dentro de la organización de los choneros? Podía leer en algunos artículos de prensa que él era quien en realidad conseguía los sicarios, conseguía los clientes. ¿Toda la parte del trabajo sucio estaba encargada hacia él?
Sí, básicamente los capitanes en general, en específicamente ciertos capitanes que actúan como mano derecha del Don, que es el líder máximo de la estructura, en este caso son, se puede decir, los que resuelven. En el caso de resolver como tal, puede ser desde contratar a gatilleros, generar ciertas órdenes a los soldados de calle de hacer ciertos crímenes o también algunas veces ellos ejecutar esos crímenes. Por ejemplo, el Churrón tenía una sentencia de 40 años por asesinato y lo particular es que en el 2024 se escapa del Hospital Monte Sinaí. Y al mismo tiempo, si lo vinculamos con Topo, el otro caporal o el otro capitán, porque aquí normalmente utilizan la palabra caporal como en sí, como el capo, es un sinónimo. El Topo, alias Topo, él estuvo en prisión porque lo encontraron en un operativo en contra de la minería ilegal, como tal, en una de las provincias, si no estoy mal, creo que Orellana, una provincia amazónica. Lo cogen preso y en junio aproximadamente de este año lo dejan libre porque un juez dice básicamente que toda la sentencia no era válida, entonces lo dejan en libertad. Y nuevamente en septiembre de este año lo agarran en el Tena, y creo que también por otro operativo de minería ilegal. Entonces, básicamente, y lo más interesante de alias el Churrón y el Topo, aparte de su jerarquía criminal dentro de la estructura, es que ellos básicamente son el nexo entre todos los proyectos de minería ilegal que ayudan al lavado de activos y en general todo lo que es las rutas también del narcotráfico. Entonces son los hombres operativos de alias Fito. Qué importante lo que nos acaba de decir Michelle en estos momentos, sobre todo porque a mí sí me llama la atención algo que quiero en estos momentos poner sobre la mesa. El hecho de que él también esté vinculado a la parte de la minería ilegal y del narcotráfico hace que entonces Estados Unidos ponga sobre él sus ojos y ofrezca esta millonaria recompensa. ¿Son esas las razones entonces? Yo creo que sí, es parte básicamente de, se podría decir, destruir una de las cadenas de valor dentro de la estructura delictiva. ¿Qué significa una cadena de valor? Si tú remueves al líder, el líder poco o nada puede ejecutar, porque uno, sistema de justicia siempre está detrás de él. Si es que él quiere lavar activos o inclusive montarse una empresa fantasma, o una empresa shell, como se denominan en inglés, es bien difícil porque para Fito básicamente todos los ojos están detrás de él. Entonces él necesitaba personas o los capitanes de confianza para que ellos se monten ciertas empresas a sus nombres. Y por otro lado que puedan, se podría decir, hacer ciertas transferencias, inclusive o firmar ciertos documentos dentro del sector público o privado que los pueden básicamente poner en un esquema de corrupción. Entonces, claro, son personas que tienen los contactos, que saben el know-how, tienen, se podría decir, tracción dentro del mundo criminal, y yo genuinamente creo que Estados Unidos lo que está tratando de hacer es pararle el freno a una de las cadenas de valores de los choneros, que en este caso yo creo que es, uno, la conexión con servidores portuarios para poder sacar la droga, y dos, el hecho de que tú tengas a personas que manejan bastante dinero y que saben cómo lavar el dinero. Entonces, lo que quieren es desmontar un poco el músculo económico de los choneros. Sin duda. Bueno, tendrán que hacer todo un trabajo de investigación y de eso se trata esa cooperación que tenemos en estos momentos con Estados Unidos. El hecho de que, ¿cuál es el lenguaje que percibe usted, Michelle, de que Estados Unidos ofrezca una recompensa millonaria para dar con un líder de una banda narcodelictiva ecuatoriana? Es un ecuatoriano, por un ecuatoriano se está pidiendo esta recompensa y eso de alguna manera habla pues de la relación que se quiere tener con Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado. Yo creo que esto no nace del gobierno de Estados Unidos, yo creo que nace más que todo en los medios de comunicación de Estados Unidos. Si vemos, por ejemplo, el New York Times o ciertas organizaciones que hablan en general del crimen organizado, han sacado unas estadísticas que muy interesantemente esos periodistas han entrevistado a analistas locales y básicamente están diciendo que entre el 70 y el 75% de la cocaína que sale de la región sale vía puertos ecuatorianos, y eso es la realidad.
y hay un número significativo, tonelaje significativo de droga que sale del Ecuador, que va a Estados Unidos y a Europa. Entonces, básicamente, se podría decir cómo los medios de comunicación están poniéndole también presión al gobierno de Estados Unidos a hacer algo. Ahora, yo creo que es algo muy positivo que por primera vez se esté pidiendo este tipo de recompensa por alguien que pertenece a una banda local, pero vuelvo a reiterar, $5 millones es algo que tal vez en un día el crimen organizado pueda generar aquí en el Ecuador. Es decir, entonces, la recompensa no representa... Michelle, perdón que le interrumpa, pero $5 millones en realidad, para mí suena muchísimo dinero, que pero para el crimen poder organizado económico. no. Para el crimen organizado $5 millones es una recompensa ínfima. 5 millones de dólares para el crimen organizado es básicamente el cambio que te sobra para tanquear tu carro. El crimen organizado mueve muchísimo más dinero que 5 millones de dólares. Y vuelvo a reiterar, el 40% del PIB del Ecuador proviene del lavado de activos. Entonces, y eso es lo que se ha mapeado. Ahora, detrás no me llamaría la atención que el crimen organizado aquí en el Ecuador mueva más dinero. Y esto no es solamente un problema del Ecuador. Justo hace un mes hicieron un estudio económico de la capacidad económica del cartel de Sinaloa y se dieron cuenta que el cartel de Sinaloa genera más empleo que Walmart en Estados Unidos. Y Walmart es el empleador más grande en todo Estados Unidos, por si acaso. Entonces, cuando hablamos de $5 millones, pero hablamos, yo creo que es muy poco dinero. Michelle, estamos hablando de que el cartel de Sinaloa está ubicado en varias naciones. Justamente da más trabajo que Walmart según su comparación. Exacto, wow. Y no es mi comparación, sino es una comparación que salió hace aproximadamente un mes. Entonces, el crimen organizado mueve más dinero que $5 millones. Entonces, yo creo que el gobierno de Estados Unidos debe aceptar el problema de todos los países. No hay país que genere más dinero que el crimen organizado, incluido Estados Unidos, y tampoco creo que China, porque China también tiene problemas enormes con la mafia china y el lavado de activos vía estos esquemas espejo que se denominan. Entonces, el hecho de que estén ofertando $5 millones es nada. Yo creo que si en efecto quieren generar, se podría decir, un impacto significativo hacia el crimen organizado, deberían subir ese valor de $5 millones a algo significativo que muy posiblemente dentro del crimen organizado podría incrementarse a 80, 90 o 100 millones de dólares. Wow, las cifras que usted nos pone en estos momentos sobre la mesa son realmente impresionantes y nos damos cuenta de que así igual van a seguir operando si es que no se ofrece tal vez mucho más dinero y que algunos de los aliados o la gente que trabaja con ellos pueda pues así delatarlos. No les serviría de nada delatarlos por una recompensa que no es significativa para ellos. Exacto, y el problema aquí es cómo van a seguir operando indiferentemente que estén ofertando por él o algún tipo de información $5 millones, es porque muy posiblemente el churrón o alguna persona que esté arriba de él, que sea su superior, muy fácilmente puede ofertar más de $5 millones para que se queden callados. Y si no quieren ofertar, básicamente los mata. Entonces, algunas veces el músculo del crimen organizado no solamente es el dinero, como ya lo mencioné, sino el hecho de poder ir y matar a la gente para que no esté diciendo absolutamente nada de los paraderos de ciertos capos o ciertos líderes del crimen organizado. Ahora, yo sí quiero preguntarle, ya que hablamos del cártel de Sinaloa y vemos cómo de alguna manera entre bandas narcodelictivas tienen conexiones internacionales, ¿qué vínculo tal vez usted conoce tenía Churrón con estas redes internacionales, con Sinaloa, por ejemplo, que es los choneros trabajan directamente con ellos? Sí, como es un hombre operativo, un hombre que resuelve igual que Topo, al revés, yo creo que aprovechando que Topo está en este momento en prisión ecuatoriana, yo creo que deberían un poco hacer un chequeo del background y cuáles eran sus, se podría decir, el trabajo específico que él hacía en el GDO Los Choneros, porque muy posiblemente el mismo tipo de trabajos y personas similares que el Topo tenía que vincularse eran las personas que el Churrón también se tenía que vincular. Ahora, como eran personas operativas, personas que tenían que ir en situ, mover ciertos containers llenos de droga, por default ellos necesitaban tener
ciertos contactos con otras estructuras delictivas, por ejemplo, la mafia balcánica o la 'Ndrangheta, porque el común denominador es que la mafia balcánica y la 'Ndrangheta son brokers para Europa, para que pueda salir también la droga de los puertos ecuatorianos hacia puertos de Europa donde ellos receptaban la droga. Entonces no me llamaría la atención que no solamente tenga vínculos con el cartel de Sinaloa, que muy bien financiaban y les daban cierto tipo de, se podría decir, educación criminal, también haya tenido contactos de cara a cara con miembros de este tipo de mafias, sea la mafia italiana o las mafias balcánicas. Bueno, y finalizo con esto, Michelle, que sí me parece súper importante. ¿Qué mensaje se dejaría a Ecuador si en algún momento llegaría a caer también, pues, alias Churrón, que ya nos damos cuenta que tiene el mismo calibre y, digamos, pesan exactamente lo mismo dentro de la estructura criminal para los ecuatorianos? Fito era el nombre más conocido, Churrón para muchos no era tan conocido, pero ahora nos damos cuenta del potencial que él tenía dentro de la banda narcodelictiva y que definitivamente es parte de esas cabecillas que tienen que ser capturadas si queremos eliminar el crimen organizado de nuestro país. En realidad, ir detrás de los capitanes como tal o de los capo regimes, que es en italiano, es una muy buena forma de desmantelar las cadenas de valor, pero solamente dentro de la estructura delictiva. Yo creo que es un paso positivo. Ahora, lo que a mí me preocupa es qué es lo que se está haciendo en términos de corrupción de ciertos sectores políticos y de ciertos sectores económicos que también lucraban del crimen organizado. Una cuestión es desmantelar la organización delictiva, pero ¿qué pasa con aquellos políticos y personas dentro del sector financiero que dependían de esta estructura? Muy posiblemente se van a ir de bando y van a buscar otro grupo de delincuencia organizada que les pueda servir para lavar activos y también para mover, se podría decir, ciertos productos ilícitos con facilidad en puertos. Entonces, no es solamente una cuestión de ir detrás de los criminales, sino también de ir detrás de aquellos criminales que son ciudadanos comunes y corrientes, entre comillas. Perfecto, vamos a ver qué pasa con esta recompensa. No la puedo dejar ir sin también tener su percepción por el conocimiento que tiene justamente usted en materia de seguridad. ¿Cómo ve este informe que fue revelado el día de ayer en horas de la tarde de la Organización Internacional ACLED, que registra que el 2025 ha sido un año bastante violento y ubica a Ecuador entre países incluso como Haití y otros más, dentro de los países más peligrosos? Ecuador se encuentra en el 6º, con varias muertes violentas en este 2025. ¿Cuál es su percepción de este informe y cómo nos pone ante el mundo? Ecuador, y es una pena, porque Cooperación Internacional no entiende por qué nosotros no podemos mantener el crimen organizado, se podría decir, por qué, y esto voy a tomar las palabras de un gran amigo, Daniel Pontón. Él dijo algo políticamente incorrecto, pero ejemplifica muy bien la esencia del crimen organizado. ¿Por qué el Ecuador no puede domesticar el crimen? Si se dan cuenta, en Europa no han desmantelado la mafia italiana. La mafia italiana también inclusive en Nueva York sigue activa, pero ya no son un problema de violencia en calle. Entonces pudieron domesticar el crimen organizado en general. Se preguntan por qué nosotros no podemos lograrlo y también por qué México no lo ha podido lograr. No entiende el mundo del norte global por qué no lo estamos logrando. Y yo creo que es simplemente porque nosotros como América Latina hemos normalizado de una forma extraordinaria la corrupción y solamente estamos yendo detrás de los criminales comunes y corrientes, como por ejemplo Churrón, Topo, Fito. No estamos yendo detrás de los criminales o las personas que son los facilitadores del crimen organizado. Yo sí quiero, y con esto finalizo, pero eso me parece un tema también súper importante para abordar con usted a propósito de la coyuntura. Estamos en el mismo saco de Palestina, de Birmania, de Siria, de México, de Nigeria, y en 6º lugar se encuentra Ecuador. Si es que continúo con toda la lista, después de nuestro país viene Brasil, Haití, Sudán y también Pakistán. ¿Cómo nos pone esto ante el mundo entero? Es un informe en donde hasta incluso turísticamente podría perjudicarnos. Nos perjudica turísticamente, pero también nos perjudica en cooperación internacional. Si queremos traer, por ejemplo, inversiones de afuera, nadie va a querer venir. Ahora,
Hace una semana o 2 semanas también salió el nuevo informe del Índice Global de Crimen Organizado y el Ecuador ha bajado en resiliencia y ha aumentado en la influencia de los actores criminales. Y según el informe, que es muy similar al de ACLED, pero son visiones diferentes, pero al mismo tiempo hay el Ecuador es el país número 5 en los países más violentos en el mundo debido al crimen organizado. En puesto número 1 está Myanmar, conocido también como Burma, que han tenido problemas enormes con el crimen organizado y los proyectos de minería ilegales. De ahí venía México, Colombia, Paraguay. Paraguay, por si acaso, es un país extraordinario para el mercado de tráfico de armas ilegales, por si acaso, y por ende Paraguay también tiene problemas enormes de violencia. En número 5 es Ecuador, y después de Ecuador viene la República Democrática del Congo. Entonces nosotros somos peor que el Congo. Eso es grave. Claro. Y ¿cómo vamos a cerrar este 2025? Yo sigo en mi aproximación de que la tasa de homicidios va a estar en un 54 por cada 100.000 habitantes. Y como vamos, y si no ponemos básicamente ciertas políticas públicas que en efecto sean para tumbar el crimen organizado, el 2026 vamos a tener una tasa más grande o más alta que el 54 por cada 100.000 habitantes. Me quedo con esas cifras, Michelle, siempre agradecida con sus aportes y por esta explicación tan didáctica que usted le da incluso a nuestra ciudadanía y a toda la gente que está pues ahora informándose con Vis a Vis sobre qué está pasando en nuestro país con las bandas narcodelictivas, estrategias que tiene que emprender el gobierno y hoy por hoy pues este informe que nos pone ante los ojos del mundo. Así que muy amable, gracias por estar junto a nosotros, un gusto conversar con usted. El gusto es mío, gracias a ustedes. Muy amable, una excelente jornada. Siempre un gusto estar junto a ustedes con el desarrollo de las entrevistas. Les recalco que el día lunes ya estará con nosotros Yanedi Nostroza, también acompañándolos en las entrevistas, yo en el desarrollo de la información, y así ustedes van a tener todo un contenido pues importantísimo de cara a que ya finaliza este 2025. No se pierda a lo largo de este año también Visionarias, estaremos realizando con paneles realmente importantes lo que ha sido pues este año en materia de seguridad, en materia económica, en materia de educación, salud y demás. Así que pues quédese súper pendiente que tenemos para ustedes un cierre de año espectacular y un análisis que los ayudará a sentarse en qué falta para este 2026. Yo soy Carla Arcentales, siempre gustosa de acompañarnos en el desarrollo de las entrevistas. Síganos a través de Visionarias S y a todos ustedes una excelente jornada. Que te rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, densitometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles.
Visionarias presentó su informativo Vis a Vis hoy con Carla Arcentales, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Este programa fue retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.